Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la sesión de los 200 libres y el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios, hoy 24 de octubre de 2023. Nuestra sesión, intitulada Aburto, un fallo judicial ante la historia, queremos, con los hechos que están sucediendo, dar nuestra comprensión sobre los mismos y respecto a la muerte de Luis Donaldo Colosio, acaecido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, a manos, presuntamente, de Mario Aburto. Quiero pedirle al maestro Antonio Tenorio, por favor, que dé la introducción a esta sesión. Maestro Tenorio, tiene usted la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Pues comparto esta sesión con distinguidas personalidades del mundo del derecho penal que habrán de hacer un análisis preciso sobre la sentencia y posible liberación de quien se supone fue el ejecutor del crimen de Luis Donaldo Colosio, que más que un crimen es un magnicidio y por tanto una muerte de Estado, una muerte política, un crimen político, y en ese sentido es un crimen de lesa nación. Me corresponde hacer una intervención basada en mi relación personal con Luis Donaldo y de las reflexiones que yo, eh, a mi interior forjé cuando se daba la sucesión presidencial en la que habría de ser designado candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, y Luis Donaldo Colosio, presidente del PRI, o sea, el hombre de la campaña. Quiero comenzar porque esta relación, aunque no fue íntima, sí fue de un compañerismo fraternal en el que tuve oportunidad a través de compartir la 53 legislatura de 1986, en la que ambos fuimos legisladores. Fuimos entonces parte de la 53 legislatura. Él como presidente de la Comisión de Presupuesto, una de las comisiones más importantes del Congreso, y yo pues como diputado por el distrito de Tepeaca de Puebla y participante en una eh, legislatura plural, porque la 57 legislatura fue la primera en que se abrió el Congreso a los partidos eh, comunista y al Partido Demócrata Mexicanos, que habían sido expulsados del paraíso político por su radicalismo, por su anticomunismo, por el anticomunismo de la Guerra Fría. En ese sentido, eh, nuestra relación, decía, no era íntima, pero sí nos conocíamos nuestras posiciones, aunque él equivocadamente me situaba en una relación que correspondía más a mi vínculo de universitario en el tránsito de las aulas, los compañeros que tuve, que a la realidad en la que yo me situaba. Yo siempre fui 2 veces diputado por el PRI, pero en esas 2 veces yo estaba, diríamos que en el flanco de avanzada izquierda del PRI. Y bueno, pues él me situaba más con personas de mi antecedente. Eh, Recuerdo bien porque forma parte de una particular
reflexión que me hacía cotidianamente en el momento de las sesiones, ver el comportamiento de los diversos grupos de los nominados a ser los candidatos presidenciales. De tal manera, pues, yo observaba el, cómo este, Colosio era quien atraía más compañeros y contribuía a eso su personalidad, que era una persona muy sencilla, muy accesible y con procedimientos políticos muy directos. Esto ayudaba a su vinculación un, con una amplia gama de compañeros que accedían a él. Lo importante de esto es que yo pensaba en los riesgos de la campaña y en esos riesgos consideraba el límite del riesgo, que era el atentado. Y decía que en la actualidad, o sea, en esos momentos, las gentes que andaban en la campaña estaban quizás preparadas para matar, pero no para morir. No tenían esa visión de la posibilidad de la muerte. Y fue una reflexión que tuve permanentemente en el desarrollo y hasta el final de la, desgraciadamente 8 años después o 6 años después, se cumplió el fatal presagio. Y esto lo digo porque eh, tendríamos que hacer la siguiente reflexión. ¿Quién fue más audaz y capaz de rebasar el límite del riesgo entre Lázaro Cárdenas y Colosio? Y desde luego, pues el fallo es que Cárdenas supo sobrellevar los riesgos de una campaña, porque la contraparte era quién era un hombre más peligroso, eh, Plutarco Elías Calles o Carlos Salinas de Gortari. Y desde luego, pues yo pensaba que Calles era, por sus antecedentes, por haber estado en la revolución, por haber enfrentado la muerte varias veces, e igual que Cárdenas. Y yo creo que eso hizo que Cárdenas tuviera la capacidad de dimensionar los riesgos, que es una cualidad fundamental en el político, saber dimensionar, saber situar al enemigo, saber situar al aliado, saber situar las condiciones críticas. Y en ese sentido, pues el fallo histórico es indudable, que Cárdenas fue más cauto, midió mejor los momentos y supo superar hasta tener la fuerza suficiente y la capacidad necesaria para expulsar a quien podría constituir un daño a la nación, como era Calles, inmiscuyéndose en la dirección del Estado. Pues ese es mi comentario fundamental, que debemos desembocarlo en la tragedia shakespeariana, ¿verdad? La sombra del poder, el crimen, ¿verdad? Para analizar el aspecto de, del la repercusión del crimen. En este sentido, el próximo año se va a conmemorar y posiblemente se declare el año de Felipe Carrillo Puerto, que fue también víctima de un crimen el 3 de enero de 1824. Y también en el 28 de enero estará también recordándose la muerte de un senador
que no tuvo la repercusión de Carrillo Puerto, pero que sí debe su nombre ser recogido por la historia nacional para evitar que su memoria siempre se pierda. Francisco Fiel Jurado, que fue el diputado que se opuso a los tratados de Bucareli y que se negó a firmarlos y a denunciarlos permanentemente. Y por último, la muerte de Obregón. Entonces, esas tres muertes son significativas porque dan un horizonte de las condiciones en que se fundó o se refundó el Estado mexicano. Pero en particular la muerte de Obregón es muy importante porque siendo presidente, eh, Obregón, ya sabemos, fue acribillado en la bombilla y no solamente por uno de sus ejecutores, que finalmente fue llevado al paredón junto con el padre Pro y la expulsión de la madre Conchita a las Islas Marías. Es decir, en este caso, eh, diríamos, operó la justicia. ¿Y cómo operó? Obregón entregó al grupo, perdón, Calles entregó al grupo de Obregón la investigación y el Ministerio Público para que se aclarara y se definiera las características y los culpables inmiscuidos en el crimen. En ese sentido es en el que hay que dimensionar la muerte el crimen de Colosio. A Obregón, su grupo eh, político, sus seguidores y la gente que estaba comprometida con él, dio la cara y enfrentó la situación y la resolvió de alguna manera, diríamos. Obregón no pasó a la historia como una víctima sin la posibilidad de esclarecer su crimen. El caso de Colosio no. Desde las versiones de que fueron suplantados los supuestos criminales hasta el momento en que se va a definir la sentencia de quien presuntamente es el culpable, tenemos que no sabemos la verdad del crimen de Colosio. Ese es el mayor agravio que recibe la nación. Es que el cuerpo político, los compañeros, el grupo acompañante de Colosio no tuvo el valor para enfrentar y exigir que ellos tuvieran la investigación en sus manos. Al contrario, todos ellos fueron colocados en posiciones y absorbidos por el sistema. Y eso es lo que más duele, digamos, que la patria sigue llorando a uno de sus mejores hijos. Y por eso quería hacer esta reflexión que siempre la he pensado, pero ante distinguidos compañeros que ahora me acompañan, la declaro como la voz ausente que debe y que reclama la justicia para Colosio. Gracias. Gracias a ti, maestro Antonio Tenorio Adame. Descanse en paz, Colosio, desde acá y el país tenga justicia. Quiero dejarles ahora con el periodista Fred Álvarez Palafox, que es analista político y dicen que es aficionado a la poesía y esa es una gran maravilla. Es escritor de medios impresos y electrónicos y comenta en radio y televisión sobre religión, sobre política, sobre derechos humanos, discriminación y asuntos de seguridad nacional. Sea usted bienvenido, Fred Álvarez, al espacio de los 200 libres y del Centro Internacional de Prospectiva y Estudios. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Fred, no se te escucha.
necesito que pongas tu micrófono. A ver, Aquí se te ahí escucha muy está. bien. Sí, adelante. Ahí. Puedes Muchas comenzar. gracias. Estaba yo agradeciéndoles la invitación a los 200 Libres, al Centro de Estudios, y decía a mi amigo historiador Antonio Tenorio Adame, para hablar de un tema que a mí también me tocó vivirlo. Yo era servidor público en la Secretaría de Gobernación y fue un impacto durísimo. Difiero de entrada con mi amigo Toño de que pues no puede ser un magnicidio, porque Luis Donaldo Colosio, quien tenía 44 años, era candidato a la presidencia y pues no era ni jefe de Estado, ni era ni presidente electo, era simplemente un candidato, un ciudadano con todos sus derechos y en efecto ocurrió la gran tragedia, aunque en el momento de que ocurre en marzo del 94, iba a ser presidente de México, eso no había duda. Cualquiera que fuera candidato en ese momento, pues iba a ser el presidente, no había ninguna duda. Pero bueno, se detiene de inmediato en ese momento al señor Mario Aburto Martínez, de 23 años, y 29 años y medio después estamos abordando este asunto porque pues la ley es la ley. Jesús Mario Aburto Martínez tiene de abogado a un connotado abogado que lo conoce Toño, también haber sido diputado con él, que es Jesús González Esmal, que estuvo mucho tiempo en el PAN y después pasa a Movimiento Ciudadano y después pasa, creo que, no sé si me acuerdo, al PRD o a Morena. Pero él es el abogado y él encuentra algunas en el debido proceso, porque Mario Burto no tuvo abogado. Pero bueno, noviembre del 94, un juez dicta sentencia de 42 años de prisión y es internado en el penal de alta seguridad llamado Almoloya de Juárez. Años más tarde, justamente 10, en octubre del 2004, la sentencia de Mario Burto es aumentada. En este país las sentencias las aumentan hasta 100 años, 200 años, es una barbaridad, pero bueno, así estamos en este tema de la justicia penal y se va a 48. Sin embargo, la sentencia se reduce a 45 después de que su defensa tramita varios amparos. Y el tema llega justamente hace menos de un mes, el 5 de octubre, justamente la defensa gana un amparo, el primer tribunal colegiado le otorga un amparo al señor Aburto Martínez, quien debo decirlo es asesino confeso del señor Colosio. Subrayo, es un crimen, que no magnicidio, aunque Toño me va a revirar, lo respeto, realizado aquella tarde del 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. Con ello, 5 de octubre se ordena dejar sin efecto la sentencia dictada en contra de este criminal confeso el 22 de diciembre del 94 por el asesinato de Colosio. Son 3 magistrados que han sido balconeados en una conferencia mañanera por este señor subsecretario de Seguridad, que es general de división en retiro, no recuerdo su nombre, pero bueno, no importa. 2-1 y el amparo invalida justamente la sentencia que tiene este personaje de 45 años de prisión que le fue dictada y pues el asunto es muy simple. Aburto fue sentenciado de acuerdo a este tribunal conforme a una ley federal y no a una ley local. La ley local, en el caso de Baja California, donde se cometió el asesinato, estipula 30 años de cárcel como máximo y mínimo 16. Días después, un tribunal federal deja sin efecto la sentencia de los 45 años y se instruye a dictarle en un máximo de 15 días que se vence este 30 de octubre una nueva sentencia. No debe ser mayor de 30 años, como lo comenté yo
en un comentario en la red social. Esta sentencia debe ser, insisto, dictada más tardar el 31 de octubre, no el 30. Si lo sentencian a la pena máxima, Aburto tendrá compurgada su pena el 23 de marzo del 2024. Así es lo que dicta el canon, pero desde mi óptica y consultándolo con algunos abogados penalistas y algunos penitenciaristas, podrían remitirle la pena por el tiempo detenido, el trabajo y la buena conducta. Hay una norma, hay el juez que se llama también de ejecución de penas, que no existía entonces, pero ahora sí está vigente. Es decir, el señor Aburto pagó la condena de acuerdo al código local y debe salir libre. La ley es la ley. Desde la reforma, este país tiene algo que se llama la reinserción social, que normalmente no ocurre. Imagínense ustedes el caso de esta señora, la esposa del señor Guzmán Loaera, que fue sentenciada, llega a un acuerdo justamente con la Fiscalía Norteamericana y tiene buena conducta, se le reduce la pena y ella es totalmente, bueno, no totalmente libre, es libre en este momento, tiene meses, 18 meses más, con una vigilancia estricta, pero yo comenté en un momento que si a la señora le hubiera ocurrido esto en México, al salir de la cárcel hubiera sido detenida por otro delito, como ocurrió en el caso de, pues muchos casos, que compurga una pena a alguien y lo vuelven a agarrar y sale y lo mandan a otra prisión. Esto no debe ocurrir en nuestro sistema de justicia penal. Pero bueno, lo absurdo de este tema es que el asesino, confeso, litigue un tema, habla de un segundo tirador y admite que cometió el crimen bajo prisión o bajo tortura. Un asunto que desde hace 2 años lo viene cocinando, le diría yo, perversamente, la cuestionada Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la señora Rosario Piedra, muy lamentable por ser hija de quien es. Ayer la Comisión de Derechos Humanos o anteayer le renunció todo el Consejo Consultivo. Estamos ante la peor Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nada que ver con la Comisión de Carpizo y los otros ombudsman que hubo, pero bueno. Además, el tribunal que otorgó el amparo, el Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, dar vista a la gente del Ministerio Público sobre justamente los actos de tortura que el quejoso manifiesta. O sea, el asunto, si sale, pues tomará y tendrá otro matiz que desde mi óptica podría ser venganza. Y una venganza no muy agradable por el momento político que vive este país, donde el Ejecutivo Federal está confrontado con el Poder Judicial y con otras fuerzas. Veamos lo que está ocurriendo este día con el Poder Judicial por el asunto de los fideicomisos. La nueva sentencia, pues, si no hay mayor problema, porque ahorita hay una especie de huelga, será dictada el próximo 31 de octubre. Insisto, si la sentencia a pena máxima, Aburto deberá salir a más tardar el 23 de marzo de 2024. Es decir, Aburto ya pagó, debe salir. Pero bueno, el asunto es que llegó a justamente la mañanera y de la mañanera, curiosamente, chequemos las fechas, de la mañanera el presidente lo aborda, da una especie de instrucción y el asunto se va a la fiscalía, que mete una apelación, si no mal recuerdo, lo mete el recurso el pasado 19 de octubre y está pidiendo la Fiscalía General que el tema sea justamente atraído por la Suprema Corte de Justicia
de la nación. Aquí hay de dos, o lo rechaza, lo marca como improcedente, entonces se va a otro tribunal, o la Corte lo atrae con lo que implica. Esto fue, el comunicado es de el 19 de octubre, es el comunicado 573, diagonal 23, y ahí está la petición del amparo al señor Mario A o Mario N, como le dicen ahora, en este caso para llevar el debido proceso. Y pues estamos ante esta situación. Ustedes han dado a llamar esta cuestión como un fallo histórico. Yo creo que sí es histórico en el sentido de el personaje, lo que pudo haber sido. Pero también en este tema, debo decir, hay mucha perversión. Tenemos un sistema de justicia penal reprobado. No hemos podido condenar a ninguno de los grandes criminales o presuntos criminales, debo decirlos, y los hemos que tenido que llevar justamente extraditarlos a los Estados Unidos. Me refiero al caso, y debo hablar con el nombre correcto, del señor Joaquín Guzmán Loera. Le llaman malamente el Chapo. Todos estos apelativos del Güero, el Chapo, el Negro, son incorrectos desde la reforma del 2018, de la reforma del sistema de justicia penal, donde debe llevar un debido proceso. ¿Por qué digo esto? Porque cuando extraditamos a Guzmán, justamente el 19 de enero, un día antes de que llegara el señor Donald Trump y que se fuera el señor Barack Obama, fue extraído de una prisión en El Paso, Texas, y llevado a una corte que no había solicitado la extradición. Nuestro tratado de extradición con Estados Unidos dice que se extradita a un presunto criminal bajo determinadas condiciones. No se le puede aplicar la pena de muerte y se le entrega al que lo pide, no al que no lo pide. Lo pidió, si no mal recuerdo, el caso de Guzmán, la Corte de San Diego y una Corte de Arizona. Pues no, se va a Nueva York. Yo publiqué La Silla Rota, la web donde publico regularmente el asunto como una irregularidad. Tuvo nueve expedientes abiertos en contra de Guzmán Loera y nuestra justicia no pudo llevar a buen puerto. ¿Por qué? Por muchísimas razones, simplemente quedamos reprobados. Ha habido otros casos que ha ocurrido lo mismo. Las extradiciones se dieron a partir del gobierno de Vicente Fox y llevamos muchísimas, es parte de un tratado pues internacional. En el caso de Aburto, yo creo que el gobierno de la República, hablo del presidente Fox, que llevó el tema a la mañanera y que habló ampliamente, de repente dijeron que estaba muy bien y de repente dijeron, ah, caray, hay que revisarlo, hay que pedir que se revise porque, pues, hay problemas en el Poder Judicial. Y ahorita estamos ante esto que ustedes llaman un asunto de una resolución histórica. Yo no lo veo así. Hay muchos casos como el caso de Aburto. Me viene a la mente el caso de este señor presunto, bueno, no es cierto, ya criminal, confeso que fue detenido nuevamente, de que había participado de Doneto, Caro Quintero, que había sido llevado también y condenado por un tribunal federal cuando tenía que haber sido llevado por un asunto en un tribunal local de Jalisco. La fiscalía dice aquí que ellos han actuado conforme a derecho, que el tribunal que tenía que haberlo llevado, o la fiscalía que tenía que haberlo llevado era la federal, y da una serie de argumentos que pudieran ser fácilmente cualquier abogado, como es González Esmal, llevarlo justamente a decir no es cierto. Por ejemplo, el tipo de arma. Si hay un tipo de arma de determinado calibre, pues podría atraerse el caso. Yo pregunto, entonces, todos los casos que hay en este momento, en Jalisco, por decir algo, o Michoacán,
pues deben de ser traídos por la Federación, simplemente por el tipo de armamento que se usa. Y no ha ocurrido así. Pero bueno, la ley nuestra tiene asegúnes. Yo creo que este hombre probablemente fue torturado. Yo no lo dudo que haya sido torturado porque nuestro sistema de justicia normalmente era la práctica, pero pues hay un protocolo para determinarlo. Decir simplemente que estemos o no de acuerdo, hay que cumplir con lo que marca la ley y el debido proceso, porque también Aburto no tuvo defensa. Recuerden ustedes cómo lo trajeron de un lado a otro, incluso lo rasuraron, lo cambiaron, lo llevaron de un lado a otro, y no tuvo un abogado defensor, porque el pueblo de México justamente estábamos molestos y dijimos, ¿quién fue? Hasta lo metieron con un grupo religioso por el tema de libros, se han escrito muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo con este personaje, pero como cualquier personaje criminal del mundo, cuando cumple una condena, 10, 15, 20 años, la cumplió y tiene derecho a lo que no hemos aprendido y está en nuestro 18 constitucional, a la reinserción social, no a la readaptación, no, a ser reinsertado socialmente. Lamentablemente, y este es otro tema que tenemos que abordar, si ustedes me invitan después, el tema de lo que ocurre en nuestras 400 y tantas cárceles entre federales y locales, que son escuelas del crimen organizado. Mario Aburto, pues, tiene un abogado, yo no sé cómo lo haya conseguido, pero Jesús González Esmael es un abogado, encontró elementos, un tribunal le dio la razón, otro tribunal le ordena y la Fiscalía General pide que el caso sea traído. Esa es la sentencia. Vamos a ver si lo atrae una de las salas. No creo que se vaya al pleno, no lo creo. Más en este momento donde tenemos una corte de buenos y malos. Yo lamento mucho el trato que le dio nuestro señor presidente a uno de nuestros mejores ministros, que es el ministro Alcántara y Carrancá, un ministro que yo lo conocí como presidente del tribunal. Es más, una vez lo critiqué, otro día me invitó a desayunar, platicamos largo. Yo celebré mucho que haya llegado a la corte, creo que fue la única decisión buena que ha hecho este gobierno en tema de justicia. La otra pudo haber sido el caso del maestro Batis, que es consejero de la Judicatura, pero no se fue con la 4T, se mete al tema de la Guardia, se mete al tema del fuero del gobernador de Tamaulipas y le dice no al presidente, y el presidente reta a los 11 ministros a que salgan a marchar el domingo, el ministro Alcántara sale y el presidente, sin mencionarlo, lo trata muy mal. Quizá el presidente no se acuerde, pero eso yo lo sé, que hace años cuando Alcántara y Carranca era presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y era jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, López Obrador le sugirió, le dio a entender de que se reeligiera. Y él dijo, no, estaría fuera de la ley. Hoy se puede la reelección en el Tribunal de Justicia de la hoy Ciudad de México, pero tuvo que reformarse la ley. Dejo mi comentario, creo que fue un rollo muy largo, amigos que me han invitado a este espacio, Cedí y los demás. Fred, con mucho gusto te escuchamos. Gracias por tus aportaciones. Vamos a continuar con la sesión y posteriormente tendremos forma de ampliar con base a preguntas o posturas de los participantes que nos acompañan. Ahora quiero dejar al maestro Alberto Peralta, Merino Tilio Alberto Peralta, miembro de 200 Libres, abogado, periodista. Adelante, estimado Beto, por favor. Muy buenas noches, muy buenas noches. Es muy interesante lo que se ha dicho.
Bueno, yo sugerí el título, la historicidad del fallo era ante el fracaso del Poder Judicial mexicano. Es lo que le da historicidad. Bueno, era el criterio el sentido que yo le quería dar en contra de lo que acaba de comentar Fred Álvarez, por el contrario. Es en el sentido de lo que él dice, por lo que encuentro esta historicidad emblemática que está también en el caso de Caro Quintero. En Caro Quintero, bueno, y a los aspectos de contenido de la sentencia me gustaría abordarlos un poquito más tarde. Ahorita me gustaría hacer la remembranza de la época. Fue una época muy interesante porque en noviembre del 93 se reformó la legislación penal, era una de esas grandes reformas que iban a quedar para la historia, con base en un tratadista alemán, Hans Werfel. No, Werfel es el dramaturgo, ¿verdad? El de Juárez de Juárez. Siempre los confundo. Uno es el de Juárez y Maximiliano de Werfel, es el dramaturgo, y otro es Werfel. Franz Werfel, que se llamó la teoría finalista de la acción. Todo profesor que se respetaba tenía que actualizarse y decir con voz engolada hablar de la teoría finalista de la acción. Es primoroso lo que dice al respecto Jiménez de Azúa en La Ley y el Delito, una de las grandes figuras de la lengua castellana en la materia. La máxima figura del tratadista de derecho penal en lengua castellana en la materia. Dice que cuando llega precisamente al llamado finalismo de la acción, en su libro de divulgación central, que es La Ley y el Delito, el tratado, no sé, dice, esto es tan complicado que mejor me lo salto. Eso dice Luis Jiménez de Azúa en la ley. Esto es, vamos a poner a un gremio normalmente torpe, ignorante, comodino, aplaudidor, hacer abstracciones que para Luis Jiménez de Azúa eran muy complicadas. No es lo que hubieran hecho en Roma, ¿eh? En la Roma clásica la abogacía era práctica. No había que ponerse las pilas para aprender nuevos conceptos, según la Roma clásica. En Boston no sé yo qué haga, pero en la Roma clásica. Entonces, eso es interesante porque esta reforma que se expide por la Cámara de Diputados, supongo que sería la Cámara Revisora, porque me acuerdo muy concretamente de Fernando Gómez Montt anunciando el dictamen correspondiente en noviembre de 93, casi al unísono del arribo a México de Al Gore. Al Gore llega un día antes del destape perdón por la palabra, pero bueno, así se dice en la jerga, del destape de Luis Donaldo Colosio el 28 de noviembre. Pocas horas antes llega Al Gore a México y pocos días antes se expide esta reforma que se publica en el Diario Oficial el 10 de enero del 94. Muy interesante. Perdón, pero desde aquel momento el famoso artículo 10 de la Facultad de Atracción, perdón, no es lo que dice la sentencia, eso lo vamos a abordar ahorita un poquito más tarde, era inconstitucional por violatorio de esferas. Tan es así que la misma sentencia, estamos hablando, señala que la facultad de atracción se estableció en la Constitución hasta junio del 96. Ni siquiera en la famosa reforma judicial que anunciara Ernesto Zedillo con motivo de sus acontecimientos de diciembre del 94. Entonces, perdón, desde ese momento era inconstitucional por violatorio de esferas. Y se dijo, yo no me acuerdo del apellido del abogado, creo que era Trejo, fue el que llevó la defensa de Tranquilino Sánchez Venegas, que fue apresado prácticamente al unísono de Mayo Aburto, y dijo, la facultad de atracción a favor de la federación es inconstitucional. No me gusta la idea de andar pensando triquiñuelas, pero pues se presta a pensarlas, ¿eh? Esta reforma parecía preparada ad hoc, porque efectivamente, pues a quien le corresponde conocer de los delitos del fuero común es a la instancia común, por lo menos hasta antes de junio del 96. La Constitución establece expresamente la posibilidad de atraer. La sentencia señala, cosa que Luis Jiménez de Azúa no hubiera estado de acuerdo, que no hay la subsunción del tipo penal. En el actual sistema, sí, efectivamente, los procesos se pueden llevar por delitos que no sean uno solo único subsumido, por ejemplo, portación de arma de fuego y homicidio. En aquella época no, en aquella época el principio era que había que llevarlo por el delito central, y el delito central subsumía el de menor importancia, o sea, la causa penal era homicidio. Esto lo hace valer como agravio el amparista González Usmal, no lo valida la sentencia. La sentencia dice son dos delitos.
me parece una sentencia escrita a modo, porque perdón, sí hay subsunción. Quizás en el actual sistema no, que por cierto fracasó en Guatemala, en donde se estableció en 96, perdón, yo sé que es pecado decirlo, pero donde se estableció en 96 en Guatemala, en 96 con motivo de los acuerdos de paz con la guerrilla, colapsó. Perdón, yo no tengo la culpa. En fin, me gustaría un poco pensar en la época, quiénes estaban ahí. El jefe de la policía de caminos era Vergara Verdejo, era Jorge, no sé por qué en Puebla nadie se acuerda de eso, pero bueno, nunca se menciona este personaje, no sé por qué, sobre todo en Puebla habría que recordarlo. Tranquilino Sánchez Venegas sí llevó esta defensa, no me acuerdo del nombre del abogado, y estoy seguro que se apellidaba Trejo. Era un señor muy interesante y él se hizo valer desde el 94 el argumento de la inconstitucional de este artículo 10 del Código Penal, que tampoco valida como inconstitucional la sentencia, pese a que sí forma parte de los agravios de los estados humanos, con los que yo estoy de acuerdo. Pero claro, que yo estoy de acuerdo, pues puedo argumentar, pues por muy sólidos que puedan llegar a ser mis argumentos, no son más que mis argumentos. La sentencia no los vale. Por cierto, la sentencia no creo que sostenga una solidez muy pronto. Pero bueno, el caso es que ahorita es la sentencia. ¿Por qué me da la impresión de que es una sentencia a modo? Porque si se validan los argumentos de la defensa, que se hicieron valer en el caso de Tranquilino Sánchez Venegas desde marzo del 94, o primeros días de abril, no me acuerdo, cuando hizo esta conferencia de prensa, yo no leí la de los expedientes, esta conferencia de prensa, este abogado, que si mal no recuerdo se apellidaba Trejo, entonces todo lo actuado tendría que ser declarado nulo. Si todo lo actuado se tendría que ser declarado nulo, pues sería imposible reconstruir hechos a 30 años de distancia y habría que tener en cuenta la buena conducta observada por el reo, además del hecho de la tortura que sí se ratificó y se validó como tal por parte de la sentencia. Sería el absoluto derrumbe de la justicia mexicana. Me da la impresión de que esta sentencia se planeó para, ni modo, darle la razón al amparista, pero sin darle la razón. Por una razón, la sentencia lo que dice es, no hay subsunción del delito, son dos delitos distintos, no concedo la razón al amparista. No hay constitucionalidad en la facultad de atracción que establecía el artículo 10 que mandó a hacer el señor Salinas. Bueno, presentó la iniciativa. Nada más no creo que Salinas haya sido el autor intelectual. No te voy a dar mi comentario al respecto. Todo eso no es válido, efectivamente estuvo bien llevado el proceso. El problema es que tuvo que sentenciársele conforme a la ley local. Pero tiene que sentenciarse conforme a la ley local. Solo que por principio de derecho romano, no sé en Boston qué opinen, no me importa, en la Roma clásica, donde no hay la misma razón, hay el mismo derecho. Por lo tanto, tendría que juzgársele conforme a la ley penal sustantiva y procesal. Por lo tanto, quien tendría que haber establecido la prórroga de jurisdicción a favor de la Federación es el Código Local de Procedimientos de Baja California, si eso no fuese violatorio de esferas de la competencia federal. Entonces yo creo que la verdad veo en esa sentencia, por eso la considero histórica, porque no se atreve a pronunciar, como diría Oscar Wilde, no se atreve a pronunciar el fracaso absoluto de la justicia mexicana en la que estamos en este momento, donde efectivamente hay un enfrentamiento de poderes que según yo alcanzo a dilucidar solamente tiene precedente en el conflicto de José María Iglesias en 1876 con Sebastián Lerdo de Tejada. No encuentro otro precedente, ni siquiera en el golpe de Estado del 94 que oyó Zedillo, porque ahí no hubo enfrentamiento, ahí hubo acatamiento pleno, lo cual es muy grave ante la perspectiva histórica. Ese es el sentido de declarar histórico este fallo, no por su excelsitud, sino acaso por todo lo contrario, porque deja a plena vista del sol, a plena vista pública, un fracaso terrible en nuestra justicia. ¿Por qué creo que no fue en realidad señor Salinas de Gortari, que no es particular santo de mi devoción?
quien haya podido tener alguna autoría o algún interés. Miren, hay un libro el precedente más cercano que se tenía en 1994 de un suceso equivalente era la muerte de Manuel, el 30 de marzo de 1984. Un día había estado haciendo investigaciones y pesquisas muy interesantes sobre un suceso vigente en la época, que marcó un cambio pues a nivel hemisférico, que fue el caso Irán-Contras, y cómo repercutía directamente en la vida de México. Y hay un libro que me impactó mucho porque me hace pensar en muchas cosas, es precisamente el libro de Bob Goldward sobre la gestión de Bill Casey al frente de la agencia, las guerras secretas de la CIA, porque al paso del tiempo encuentro yo una enorme similitud, salvo que me corrijan, y claro, no es más que meros indicios, no, de modo que yo tenga mayores elementos entre la ejecución de Luis Carlos Galán, la de Colosio, la de Yitzhak Rabin en Israel, e incluso lo de Olof Palme. O sea, el circuito geográfico del caso Irán-Contras. En ese momento hay que recordar un enfrentamiento terrible entre Al Gore y la dinastía Bush, un enfrentamiento terrible que repercutió en todo el planeta. No se recuerda ya, pero durante la crisis del 2008 ya pasó a quedar tenue lo que fue el quebranto del BCCI a nivel mundial. Fue un quebranto en donde colapsó uno de los consorcios financieros pues, más importantes del orbe, precisamente a raíz de los tráficos que hubo ilícitos en relación al financiamiento de la contra nicaragüense y al respaldo de Irán en ese momento. Parece ser que los episodios vuelven a estar de moda. Curiosamente, tras la muerte de Yitzhak Rabin, se enquista y se convierte en figura clave de la vida política Netanyahu, en episodios esporádicos de ida y de venida, de intermitentes, un poco al estilo de las 11 presidencias de Santana. Yo ubicaría ahí es mía a partir de meros indicios, de modo que yo tengo otros elementos, lo que vivimos en el 94, no considero yo la verdad un gran hombre Colosio. Decían los antiguos mexicas que lo que importa en un hombre es cómo ha muerto y no cómo ha vivido. Él murió siendo sacrificado y eso lo hace una figura emblemática en la historia de México. Pero su gestión era bastante acorde y bastante acomodaticia al statu quo, No. Incluso el discurso del 6 de marzo, que pues es muy interesante y que marcó una ruptura, pues al menos eso lo percibimos en esa época. Pero dicen los que estuvieron en eso, me acuerdo Fausto Alzati lo comentaba, ¿no? Que el presidente había dado el visto bueno al discurso. Entonces es una ruptura que parece ser que no hubo tal. Siempre se ha dicho que el modelo del discurso es el discurso de Martin Luther King, Yo tengo un sueño, pero a mí me recuerda mucho el de la inauguración de la Universidad de Justo Sierra, donde también hablaba de un México con hambre de justicia. No sé, nunca he oído que se haya influido ese discurso por el de Justo Sierra. Se habla tan solo del de Martin Luther King, pero a mí me recuerda bastante el de Justo Sierra. No sé si, creo que el responsable central fue Cesario Morales, ¿no? Creo que todavía vive, ¿no? No sé si él me pudiera algún día tener la gentileza de sacarme esas dudas y también fue modelo del discurso que no redactó Colosio. Bueno, perdón, y no es por ánimo de faltarle a su memoria, pero así fue. Y me gustó mucho el argumento sobre Caro Quintero, porque en Caro Quintero hubo algo equivalente muy interesante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había detectado, ya había señalado que el aspecto constitucional estaba claro. El aspecto constitucional es que si el Camarena Salazar era un funcionario consular, era materia federal. Pero si no era materia consular, era de legislación. El que tenía que resolver los aspectos de prueba de legalidad era el colegiado, punto. Y el colegiado, pues resulta que no acreditó que Camarena Salazar fuera funcionario consular. Así que perdón, yo sé que es muy horrible lo que voy a decir. Bueno, a mí no me parece horrible, pero bueno, el amparo dado a Caro Quintero estuvo bien dado. Y lo que fue irregular fue la revisión instancial ante la Corte, porque la Corte ya se había pronunciado. Y la revisión instancial, el 107, fracción novena de la Constitución, es solo para definir aspectos constitucionales. Así que lo que fue irregular, perdón, fue
la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no del colegiado que le concedió el amparo a Caro Quintero. Pues ni modo, desde entrada lo vieron. Bueno, en fin, ahorita voy a comentar algo al respecto. Hubo otro caso que a mí me tocó muy de cerca por razones de cercanía, que es el del notario Horacio Aguilar Álvarez. Cuando le conceden el amparo por la destitución de la notaría, yo dije, pues lástima porque me cae gordo, pero el amparo está bien dado. Viceversa, resulta que me dicen que, pues sí, el amparo sí estuvo bien dado, efectivamente no había causa para quitarle la notaría como se la quitaron, pero el dinero de los impuestos dado por el ejército, los impuestos prediales, no fue nunca enterado a los ayuntamientos por su parte, ¿no? Lo cual daba pie a una acusación penal por parte del ejército por fraude. En vez de eso, se hizo una revisión distancial que tampoco procedía, y así como que dije, pues, lero, que la corte lo fregó, pero la corte actuó a la mala. Digo, hay que saber distinguir una cosa de la otra, ¿no? La corte actuó a la mala en ese caso también. Miren, me gustaría, yo sé, yo había comentado aquí, sobre todo con don Luis, que me va a corregir el exabrupto que haya dicho. Yo creo que por eso le considero histórico, no por excelso, sino por todo lo contrario, siguiendo lo que había comentado mi predecesor, ¿verdad? Yo creo que tendríamos que estudiar un poco más de filosofía de la historia, ¿no? Tendríamos que ver las cosas con las perspectivas quizás de San Agustín, de Juan Bautista Vico, de la enciclopedia de Hegel, de Marx, de la decadencia de Occidente, y no con el sentido de la nota de impacto, porque el sentido de la nota de impacto nos distorsiona y no nos permite ver las cosas en su profundidad, y los aspectos, los fenómenos en su gran profundidad. Y creo que el no ver las cosas en su gran profundidad permite que precisamente para tener impacto de momento se paguen 30 años después desavisados, como haber tramitado en la vía federal los procesos penales contra Mario Aburto Martínez o contra Rafael Caro Quintero. Perdón, eso ya me excedí en tiempo, creo que ya hablé de más. Espero haber sido de algún interés mis comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Peralta, por su intervención. Si me lo permiten, invito al doctor Luis Benavides, nuestro anfitrión siempre en el CIPAE, fundador, amigo nuestro y mentor. Bienvenido, doctor Benavides. Está usted en uso de la palabra. Buenas tardes. Si yo fuera Arthur Conan Doyle, yo creo hubiera resuelto el problema que se planteó desde el principio. No desde el principio de esta sesión, sino desde el principio del asesinato. Y hace unos pocos días, en el periódico de San Diego, salió una entrevista con una autora que pudo platicar con Aburto y que sostiene lo que él muy pronto sostuvo, es más, que sostuvo en el mismo momento que fue aprendido, que él no era el asesino. Y como toda la investigación y la supuesta suplantación que se dio del asesino, pues ha quedado en el terreno de las dudas y no nada más de las dudas, sino de una conciencia de insatisfacción de la justicia que estamos viviendo en México. Una de las frases más fuertes de defensa que publica el periódico de esta entrevista con Aburto, dice
le preguntan, bueno, ¿y cuál crees tú que podría ser tu verdadera defensa? Y dice, mi defensa para demostrar que yo no fui el asesino es que en los resguardos que se han dejado ver hay 2 casquillos. Si a mí me acusan por haberlo matado con un revólver, el revólver no echa el casquillo, lo conserva. Y la segunda prueba es que hay 2 casquillos. Entonces, esta es mi defensa. Conan Doyle hubiera dicho, independientemente de esto, ¿quién se benefició de este asesinato? Y el gran beneficiado se llama Ernesto Zedillo. Y nunca se le ha investigado. Yo tengo un dato del 6 de enero de 1992, cuando Manuel Bartlett es citado por Salinas para decirle que tiene que renunciar a la Secretaría de Educación. Y la razón que da es, tú sabes que tengo que preparar a mi sucesor. Y el sucesor es Ernesto Zedillo, el sucesor de Manuel Bartlett. Zedillo oportunamente renuncia a la Secretaría de Educación para ser elegible a la presidencia, y no nada más eso, asume la responsabilidad de jefe de campaña de Colosio, pero no está presente en Lomas Taurinas, ni siquiera va a la que había sido su tierra, aunque nació en la Ciudad de México, todo su crecimiento había sido en Baja California, en Tijuana precisamente. Coincidencia que no estuvo presente. Si yo fuera Conan Doyle, hubiera escrito una novela que hubiera desenmascarado, después de tantas pesquisas y tantos ocultamientos y de tantas mentiras que han obligado a que la fiscalía atraiga o diga que tiene que atraer y repetirse el juicio. ¿Qué se oculta? Me conmovió lo que dijo Antonio. A Obregón, se sabe quiénes fueron y pagaron su condena. De Colosio no sabemos. Y quizás la necesidad de que salga y que esté bien protegido nos permitirá saber más profundamente lo que nos han vendido como una verdad.
Y no digo más. Gracias. Gracias a usted, querido doctor, y gracias por esta declaración, con esta fuerza. He visto en esta sesión cómo está el fracaso de la justicia expuesta, cómo difiero con don Fred Álvarez, que el magnicidio lo pone la RAE a quien tiene un cargo o a quien detenta poder, y el futuro presidente de México detentaba poder, aunque no tenía cargo de presidente. Cómo esta falta de justicia dañó a México y a toda una generación a través de la mentira y con todos los actos que cometieron los que se quedaron en el poder, en esta usurpación por asesinato o posible usurpación por asesinato. Un país muy lastimado, con 30 años en los que su gente ha sufrido, donde perdieron salud, donde perdieron educación, donde han perdido su territorio, oportunidades de trabajo, donde ha sido saqueado, mancillado, humillado y violentado. Creo que eso es parte de la herencia del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Quiero saludar al maestro Wenceslao Herrera Koyak, que nos acompaña, al profesor Oscar García, al licenciado Jaime Calderón, al doctor Francisco Luis de la Torre y al excónsul de Honduras en Puebla, Abel Williams. También quiero comentarles a ustedes, queridos ponentes, parte de lo que nos pide don Abel Williams. Haré público su comentario, donde manda un saludo a todos y pregunta por qué no se habla de la actoría del crimen y nos informan de las actuaciones en cuanto a las declaraciones de Aburto y los presuntos actores intelectuales, y si cabe la reposición del juicio ya que se derrumba la sentencia. Adelante, por favor, maestro Atilio Alberto Peralta. Bueno, la sentencia ahorita fue impugnada ante la Corte en revisión vistancial. Yo creo que en los términos del artículo 107, fracción novena, tendrá que desecharse esa impugnación y quedar firme la sentencia. La sentencia valida todo lo actuado. Solamente dice que ahora la sentencia tiene que ser conforme a la ley local. Solamente anula la sentencia confirmando lo actuado. Si la pena máxima, pues la nueva sentencia no tendrá que ser por 30 años, ser por 27 cuando más. Por equidad, en virtud de que es el acto jurídico que se anula, por equidad tendría que ser. Pero aún de ser de 30, pues tendrá que tenerse como validado, porque así lo dice la sentencia misma, su buena conducta durante la reclusión. Entonces, pues sí, no podría reponerse la acción. Y que es más, si se hubiera entrado al fondo o si hubieran validado los agravios expresados por González Esmal, con los que yo estuve de acuerdo, perdón, pero desde el 96, del 95, con eso daba clases yo, es violatorio de esferas de competencia el artículo 10 del código, por lo tanto, es no. Si fuera así, sí tendría que reponerse lo actuado. Solo que reponerse lo actuado, reconstruir hechos a 30 años de distancia, no creo que haya muy buenos criminólogos. Bueno, o los buenos criminólogos veo difícil que lo puedan llegar a hacer. Y pues la verdad es que con el señor, ya no sería Gertz Manero, sería con los fiscales de Baja California, no creo que tengan tan buenos criminalistas ni tan buenos criminales. Pero además, aún de ser muy buenos a 30 años de distancia, simplemente se cambian los espacios físicos. Los espacios físicos ya no son los mismos. Los que dan testimonio ya se murieron. Gautón Cortés ya se murió. Bueno, en fin.
es muy difícil reconstruir hechos. Perdón, ese es mi comentario. Bueno, mi respuesta a la Muchas pregunta. gracias. Muy agradecidos. Me pide la palabra el maestro Antonio Tenorio. Adelante, por favor, Antonio. Sí, yo pensaba que iba a haber una segunda ronda y se pasó a respuestas y No, preguntas. adelante, adelante, puedes Eh, tomar la palabra completamente. no, por eso no la tomé anteriormente. Me decía que iba yo a revirar. No, lo que pasa es que nos complementamos. No sé, nunca puedo contradecir a Fred, por más que quiero oponerme, siempre me da la razón y eso me radicaliza. Lo que sé es que nos complementamos porque yo hablo desde el sentimiento, desde de lo profundo de México. Y él habla dentro del debido proceso, con lo que también estoy de acuerdo que para procurar en México una justicia transparente, oportuna, como lo define la Constitución. Pero no me importa que me digan que no es magnicidio, como tampoco me importa que me digan que no es crimen de lesa patria, pero porque finalmente el sentimiento no tiene fronteras, ni tiene bandos. Lo digo por todos los mexicanos que nos sentimos ofendidos, porque así como don Luis destaca el hecho de que no sabemos la claridad del crimen de quienes mataron a Colosio, quienes mataron en plural, como sabemos quiénes fueron los ejecutores de Obregón. Bueno, hay otra interrogante. ¿Por qué se mató a Colosio? ¿Cuál es la causa? La causa no está precisa. No creo que un joven de 23 años, solitario, lector, gente que de las barriadas de obreros en Lomas Taurinas, haya realizado el crimen él solo, porque por lo menos tuvo la complicidad de quienes custodiaban a Colosio. ¿Y cuál es la causa por la que se mató Colosio? Es lo que debemos de preguntarnos. Las sentencias son hechos ya consumados y insatisfactorios, pero ¿cuál es la causa y volvemos al caso de Obregón. Volvemos al caso de Obregón, porque Obregón es ejecutado como Carrillo Puerto y como Francisco Fiel Jurado, es ejecutado en el entorno de la firma de los tratados de Bucareli. Precisamente este año están cumpliendo 100 años de esos tratados. Y por una razón, por otra, pero dentro del entorno, del clima que se daba por los firmas los tratados, murieron mexicanos y se suprimieron todos los partidos socialistas que había en México. Pero sabemos ahí una posible causa por la que murieron ellos. Pero en el caso de Colosio no sabemos la causa. Y Colosio muere, lo único que tenemos y de lo que se desprende es que después del famoso discurso en el Monumento de la Revolución, en que decía que había un pueblo que tenía sed de justicia, precisamente lo que ahora se discute, él muere en el entorno del Tratado de Libre Comercio. El otro gran problema que existe es la rebelión de las Cañadas de Chiapas. La rebelión de Chiapas, que no es el motivo por el que causar o vislumbrar o tener algún atisbo de las causales del crimen de Colosio. Yo creo que el entorno del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, en el que nos insertamos como un tratado aduanero, que solamente es aduanero, o sea, comercial, que no es un tratado de
de integración, sino es un tratado que nos lleva a la asimilación y en la, que significa la subordinación dentro de todo el proceso de integración civilizatoria, desarrollo de Norteamérica. Y por eso recuperemos las palabras de Colosio en el Monumento de la Revolución como las que brotaron en contra del Tratado de Libre Comercio, que esa es la causa por la que murió Colosio, defendiendo a México. Así que no contradigo a mi querido amigo Fred, sino lo apoyo en su visión de aportación legítima de la justicia. Es todo lo que quería aclarar. Gracias. Muchas gracias, maestro Tenorio. Tengo la mano del doctor Benavides, después Fred Álvarez, por favor. Adelante, doctor Benavides. Y después Alberto Peralta. Su micrófono, doctor. Y esto último que acaba de decir Antonio, a mí me hace recordar lo que me tocó vivir y por eso retomo lo que dije. La llegada de Zedillo a la Secretaría de Educación fue la entrega a las decisiones de la Carta de Washington o los acuerdos de Washington. Entregó la educación totalmente a las indicaciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial a través de la OCDE. La OCDE asumió el proyecto educativo y por eso creo que así como cambia a Bartlett Salinas, pone ahí a alguien que sabe que va a seguir esta línea dictada por los Estados Unidos, bueno, por el Banco Mundial, regido por Estados Unidos siempre. Y toda esa visión neoliberal que nos viene. Probablemente él se dio cuenta que Salinas se dio cuenta, junto con Córdoba, que Colosio no iba a seguir esta línea. Y por eso reafirmo que ahí hay que ver quiénes se beneficiaron. Por otra parte, la muerte de Colosio podía generar un movimiento de disgusto porque había sido aceptado prácticamente en todo el país como una luz, que una nueva visión política. Y ese discurso del Monumento a la Revolución algo alumbraba en este sentido. No era lo que esperaba y lo que quería Salinas, y pensaba que podría con esto generar un disturbio nacional y no estar en situación de hacer elecciones. Él de alguna manera hubiera querido proseguir de facto como el gran gobernante. No se dio eso. Fue un asombro de todo el país. Todos nos sentimos ofendidos, todos nos sentimos dolidos, pero la decisión ni siquiera se tomó en el PRI. A los 6 días se toma la decisión dictada por Salinas, que el sustituto es Zedillo. Ernesto Zedillo, que ni siquiera sabía dónde estaban las oficinas del partido, aunque ahora lo ponen que desde el 71 había sido miembro del PRI.
Mentira. Él era vecino nuestro y era un hippie. Gracias, doctor Benavides. Adelante, Fred Álvarez, por favor. Tu micrófono, Fred Álvarez, por favor. No A ver, se te ahí está, escucha. ¿verdad? Ahí está, perfecto. Sí, no solamente historiadores, sino ante abogados. Yo solamente soy un aprendiz sobre este tema. He trabajado con uno de los mejores penalistas que hay en México, que es el doctor Moisés Moreno, y pues le he aprendido algo. Algunas de las cosas a veces tengo que consultarlas con él y con otros también penalistas. Yo hice un comentario hace 2 semanas sobre el tema porque me lo pidió alguien conocedor del tema y por eso lo hice. Después me fui metiendo, vi que el ciudadano presidente lo metió en la mañanera, se echó un buen rollo, incluso comentó ahí que él se había reunido 2 días antes. Yo no sabía que Andrés Manuel era cercano a Colosio. Muchos de mis conocidos fueron cercanos a Colosio, es curioso, muchos, muchos. Hoy tomé café con uno de ellos, estuvo un día antes con él. La semana pasada, el sábado, comí con otra persona que estuvo en Lomas Taurinas. Y he platicado también y conozco a los fiscales del caso. No sé si viva don Miguel Montes de Guanajuato. Conozco a doña Olga Islas. A Pablo Chapa lo conocí de lejos, pero a Luis Raúl, que fue también ombudsman y que fue también fiscal, y yo los critiqué y les dije, ¿qué tienen que decir al respecto? Lo grave de todo esto, y se valía antes y se vale hoy también, es muy lamentable que la Fiscalía General de la República no tenga autonomía, aunque se diga que la tiene, porque curiosamente, si ustedes ven la línea del tiempo en la mañanera sobre este caso, el presidente le ordena a la secretaria de Gobernación, que no es abogada, y que la consejera jurídica que tiene el presidente tampoco es especialista en constitucional, sino orales, y por eso ha perdido todos los casos. Scherer sí sabía, pero ya no está ahí. Hay un libro que circula de una serie de trapacerías, pero decirles que estos fiscales, todos fueron propuestos por el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Sin duda obedecieron instrucciones. Dije yo, sería interesante que emitieran su opinión casi 30 años después. Y, ¿por qué? Si sabían que no tenían autoridad para hacerla, lo hicieron o lo hubieran hecho con un gran fundamento. Los estudiosos del derecho, y sobre todo, como dice Toño Tenorio, el que quiero mucho y lo aprecio y lo conozco desde hace mucho, y es amigo de un gran constitucionalista con el que hoy hablé, que es el señor José Barragán, justamente es ver las cosas conforme a lo marca el procedimiento. Después de las reformas de justicia penal de hace unos años, las cosas han cambiado. Miren, yo seguí muy de cerca un caso también que es paradigmático, que es el caso de la señora Florence Cassés Crepin. Sabía cómo iba a determinar la corte. Lo sabía y les gané apuestas a muchos penalistas. Y al final se sorprendieron porque, ¿cómo sabías? Pues simplemente que lo vieron desde el punto de vista político. Florence Cassés Crepin no se investigó, no se metió a fondo si era culpable o no. Lo era, por supuesto que lo era, estaba confesa. Lo que pasa que los tribunales cometieron una serie de ilícitos y tampoco llevaron el debido proceso. Sobre todo el de no meterla justamente a una situación de entregarla de inmediato a la fiscalía. Los argumentos son pueriles, todo lo que se diga. Yo recuerdo que cuando vino el señor Sarkozy a México,
lo único que quería la justicia, el gobierno de Francia era que Florence, como ciudadana francesa que lo era y lo es, llevara y cumpliera su condena en Francia. Y nos opusimos. Se opuso el señor que acaba de morir, Alejandro Martí, se puso Isabel Miranda y una serie de colectivos más. Yo les dije, pues que se la lleven y que cumpla. Es que allá va a cumplir 10 años o 12. Y aquí, y aquí le dieron 90, y luego lo bajaron a 60. Pero cuando la corte agarra el asunto, perdón que me meta, pero tiene que ver con este asunto, la corte, curiosamente, el que definió el voto fue un nuevo ministro que no tenía que ver nada con el tema penal y curiosamente con la llegada del presidente Peña Nieto. Después de una reunión que hubo con el presidente Hollande en Francia, fue en octubre, era Peña Nieto presidente electo, en enero se votó y yo comprobé junto con otros reporteros que la señora Florence Cassés Crespin salió de la cárcel a las 5 de la tarde y a las 8, 9 de la noche ya estaba arriba de un vuelo de Air France con un boleto de primera clase junto con su padre y el embajador de Francia, un boleto comprado una semana antes. Absurdo. O sea, ya sabían cómo va a estar la votación, no entró al debido proceso, no, ¿saben quién era la ministra ponente? Y reculó, la ministra que ahora es senadora de la República. Ella era la ponente y ella iba a llevar el asunto y regresarlo a tribunal, pero cambió el asunto porque evidentemente hubo órdenes superiores, como lamentablemente hoy en la justicia nuestra hay órdenes superiores. El enojo del señor presidente con el ministro Alcántara y Carrancá es que no le hizo caso. El presidente lo quería de súbdito, le pidió el tema de la guardia, le pidió el tema del fuero, y hay dos ministras que en este asunto han quedado calladas y han pasado la historia como si fueran una maravilla. Una de ellas ha sido, pues, indignante, en cualquier democracia hubiera renunciado. Y la otra, Loretta Ortiz, pues tiene conflictos de intereses. Su marido es el fiscal de FEPADE, pero no solamente eso, ella había sido diputada por Morena, hicieron una serie de limpieza y bueno, nuestra justicia tiene un grave problema. No lo hemos podido resolver y en este caso del señor Mario Burto, yo no tengo ninguna duda de que fue torturado. Ninguna duda porque casi todos que han pasado, y sobre todo en el viejo sistema, han sufrido tortura. Pero en el caso del Florence Cassés, el hecho de que no hayan llevado bien el debido proceso no implicaba que la señora fuera inocente. Y deben de decirlo algo nada más. Ella quiso cobrar la reparación del daño. Y las víctimas dijeron no, litigaron y ella mejor ya no hizo nada. Pedía varios millones de dólares. No, si la justicia fuera justa, en este caso, hubiera sido y se hubiera repuesto el proceso. En el caso de Mario Burto, yo tengo temor de que Mario Burto no regrese, que regrese, qué bueno, y sea reinsertado como un ciudadano más que bueno, pero yo creo que Burto puede ser usado políticamente. Decía el doctor Benavides, ¿quién se benefició? Pues sigámosle como en el crimen organizado, la pista justamente al dinero. Aquí, ¿quién se benefició? Fue Ernesto Zedillo Ponce de León y todo un nuevo grupo político. ¿Quiénes estuvieron ahí? Híjole, no quiero ni mencionarlos, pero con la justicia que tenemos, pues me da más miedo. Por eso creo yo que a lo mejor es bueno cerrar la carta a los temas de justicia. Hoy leí un artículo de Alejandro Encinas Rodríguez en el Universal, donde dice él, justifica su salida de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Comisión de la Verdad. Y dice algo que me parece fantástico y que hay que recoger. Es que el presidente de la República se va a encargar
personalmente de llevar el asunto. Y yo le dije, Alejandro, caray, él no es agente del Ministerio Público. Todo este desmadre se contaminó cuando renunció el fiscal anterior que ustedes pusieron, porque lo haya puesto. Pero el señor dijo una verdad muy cabrona. Dijo que cuando fue a ver al señor Cerón a Israel, regresó y ya estaba la orden de aprehensión, solamente para que él la firmara ante el juez. Él se niega y es destituido y después renuncia. Esa es nuestra justicia, lamentablemente. Por eso me preocupa después de salir de la cárcel, ¿qué? Gracias. Muchas gracias, Fred. Adelante, maestro Peralta, por favor, tiene el uso de la palabra. No completé la respuesta a Abel Williams sobre los autores intelectuales, o los, pues bueno, no lo sabemos, obviamente, eso es materia de una indagatoria, y de una indagatoria con todo el rigor criminológico y criminalístico correspondiente, pero bueno, lo expuse un poco al hablar del ambiente de la época y del libro de Bob Woodward, y se relaciona con el comentario que hizo don Antonio Tenorio Adame recientemente, ¿no? Estamos en el contexto del TLC. El TLC es complemento directo de los sucesos del caso Irán-Contra, tal como se vivió en aquella época. Yo apuntaría por ahí en mis hipótesis y bajo meros indicios una autoría intelectual que creo que está mucho más allá, como dice don Antonio Tenorio Adame, de un lector aficionado a la lectura, incluso mencionaban que había pedido, lo primero que pidió es que por favor le facilitaran Marianela de Gómez de Benito Pérez Galdós. Eso me acuerdo de esa época que sucedió. No sé si fue para adornarle la personalidad y crear una imagen para la opinión pública, porque llámese eso. Las creaciones de imágenes son terribles, por eso sugiero que hay que ver las cosas más desde la filosofía de la historia que del impacto de la nota. No uso la palabra mediática, me da urticaria, pero bueno, el impacto de la nota periodística. Pero bueno, en fin, eso es complementando. Me gustaría saber un comentario nada más sobre el fallo de Florence Cassés y Arturo Saldívar, porque fue muy interesante y hay un precedente muy interesante en el derecho constitucional de Ramón Rodríguez del siglo XIX. Desde el siglo XIX, Ramón Rodríguez había hecho una observación y siempre me había llamado la atención. Si me detienen de manera arbitraria y promuevo el amparo y la detención arbitraria ya se pone en consignación de un juez, queda sin materia el amparo contra el que me detuvo, o contra aquella autoridad que me detuvo, puesto que hubo un cambio en la situación jurídica. Y si es contra el juez que está conociendo, pues tampoco, porque él no es el autor del hecho que me agravia. Eso lo destacaba desde el siglo XIX Ramón Rodríguez, que teníamos ese vicio en el procedimiento mexicano. Esto lo argumentó precisamente Saldívar en aquella exposición, en aquellos considerandos en donde le arrebata, bueno, no le arrebata, pues le llega la competencia que originalmente tenía a su cargo esta señora Mariscal, no sé qué, de Rodríguez, no sé cuánto. Bueno, fue secretaria de Gobernación, ¿verdad? Pero bueno, perdón, ahorita se me fue su nombre. Y señala eso precisamente y habla de en el derecho comparado de Oliver Wendell Holmes y el famoso raíz podrida del árbol que daña todo lo anterior, que viene a dar una solución a un problema que había sido apuntado y quien lo apuntó brillantemente desde cuando maestro del Colegio Militar, de Derecho Constitucional del Colegio Militar desde 1800, pues no sé cuándo, pero fue de los primeros textos de nuestro derecho constitucional. La primera obra de nuestra literatura constitucional es la de Castillo Velasco, los apuntamientos del derecho constitucional, y el de Ramón Rodríguez no es muy posterior, es unos 20, 30 años. Y es una visión muy original, incluso en los tratadistas del siglo XX. Yo no la había encontrado en nadie hasta que se dio este famoso fallo. Lo interesante que siendo un fallo con un precedente tan interesante, ya no se volvió a aplicar, perdón, no sé si nos hayamos dado cuenta de eso es gravísimo. Precisamente si vamos a tener esta visión del derecho constitucional comparable, el fallo de Wendell Holmes, ya no se volvió a hacer. Pues no hablan, no es algo que debe hacernos reflexionar muy profundamente. También tomó de la jurisprudencia argentina, eso sí no sé si fue Arturo Saldívar,
Un asunto que es muy interesante fue el seguimiento contra el papá de Pepe Nazar, contra don Miguel Nazar, en el caso precisamente de Piedra, de Rosario Ibarra de Piedra. Fíjense que fue muy interesante ese asunto. No te juzgo por homicidio porque no hay cuerpo del delito, cadáver, pero sí te juzgo, pero sí te consigno por secuestro, puesto que presumo que sigues en posesión del reo, que sigues, el reo privado de la libertad sigue bajo tu custodia. El problema es que la legislación civil desde la época de Justiniano lo que establece es la presunción de muerte, no la de secuestro. Entonces aquí se distorsiona, muy válido que se haya hecho en Argentina, porque es una forma de subsanar una herida que tenía una población diezmada, muy interesante que se lo hicieran a los malos, como es Miguel Nazararo, pero cuando se lo hagan a los buenos, ahí quiero ver cómo es la cosa, ¿no? Porque lo que señala la jurisprudencia desde la época del digesto de Justiniano, insisto, es la presunción de muerte. Pero fíjense si la defensa de Miguel Nazararo hubiera hecho lo siguiente, hubiera dicho, no, ningún secuestro, sí fue homicidio, te lo maté tal día, y no me puedes volver a consignar porque ya me consignaste por secuestro. Y además, el homicidio sí prescribe, joven. Hubiera sido fabuloso, ¿eh? Sí, yo sé, es más, te voy a decir dónde está enterrado, aquí. Y está enterrado desde tal día, te lo vengo a confesar. Nada más que me desvaneces datos, porque la causa no era por la que me consignaste, no me puedes reconsignar por un mismo hecho 2 veces, pero además ese delito sí prescribe. Entonces está muy bonito buscar soluciones novedosas, es muy bonito decir que ahora la justicia era muy fea la que teníamos. Por cierto, la presunción de inocencia estaba en el proyecto del 1 de diciembre de 16 presentado por Venustiano Carranza, no le dio lo novedoso al bajo. Pero yo le sigo diciendo averiguación previa, pero bueno, en fin. Ojo, en esa reforma, quiero nada más hacer un comentario al margen, antes ya de despedirme, ya no usar de la palabra. Un precepto de nuestra Constitución que no ha sido reglamentado jamás es la cláusula de entera fe y crédito en el 121 constitucional. Entre otras cosas porque tiene una traducción literal del inglés y dice actos públicos, registros y procedimientos. Para nosotros acto público es acto administrativo, para los norteamericanos no. Para los norteamericanos Public Act es ley del Congreso. Registro pues tiene una connotación que para nosotros es el registro de la propiedad, para los norteamericanos no. Bueno, en la reforma esta que tanto les gusta, en el 20 constitucional se volvió a hablar de registro. Y si resulta que en siglo y medio nunca hemos podido reglamentar un precepto constitucional por una falla del lenguaje, pues yo creo que si queríamos hacer gringadas, debimos haberlas hecho un poquito. Más gringada que la Constitución Federal no hay, pero creo que tiene otro nivel de hacerla. Y además nadie admira tanto el derecho constitucional norteamericano como yo, pero hay que saberlo. Y entonces eso de ponerse a la moda, cuidado con ponerse a la moda. No hay que estar a la moda, insisto, en la Roma clásica, siempre, jamás se mataba una institución vieja, nunca se dejaba que muriera por inanición. Nunca se derogaban las instituciones. Perdón, ya me excedí. Gracias. Gracias a ti, maestro Alberto. Estamos en el uso de la palabra para todos los que quieran. Si tienen alguna pregunta a nuestros ponentes o si desean emitir una postura, adelante. O alguno de los ponentes quiera concluir con algo. Adelante, Fred Álvarez, necesitamos que abras tu micrófono, por favor. Más escuchando al maestro sobre que sabe bastante, sobre todo de filosofía y de historia del derecho. Por supuesto, maestro, muchas cosas estaban en el 17 y las hemos retomado. No ha sido fácil, incluso ver, por ejemplo, en el sistema penitenciario el cambio de concepto que lo seguimos manejando de reo ya no existe. Ahora se habla, también está mal dicho, de interno. Así está. Y el tema de la readaptación se sigue usando cuando debe ser reinserción. El manejo de lenguajes yo creo que sí debe ser muy preciso. No sé si vieron ayer al presidente diciendo una serie de barbaridades para referirse al tema del engrose.
habló hasta de encarte y una serie de tonterías que se dijeron que dan pena. Miren, en el caso de Florence Cassés, sí tiene razón. La ponencia en la segunda votación, porque se votó una vez y se había perdido, creo que era el ministro Anguiano el que estaba, y la habían perdido. El abogado que traían era muy bueno, Agustín Acosta Ascón, y traían la presión de Francia. La ponencia, en el caso de Flores, la traía doña Olga Sánchez Cordero. Y ella lo que pretendía en su ponencia, que fue distribuida, era justamente turnar el expediente, reenviar el caso a un tribunal unitario para una nueva sentencia. Pero la postura de Ortiz Mena, que era nuevo ministro que tenía poco tiempo, decidió cambiar su texto y sumirse justamente junto con el de Ortiz Mena y del voto adicional del ministro Arturo Saldívar Lerdo de Larrea para otorgarle el amparo lisillano. Y tramitó de manera inmediata y absoluta la libertad de la ciudadana francesa Florence Cassés-Crespin, y la sentencia quedó anulada. Ese mismo día, ojo, no se declaró culpable o inocente. Fueron 3 votos a favor: Arturo Saldívar, Ortiz Mena y doña Olga; 2 en contra: Ramón Cosío, tan cuestionado hoy, y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ella salió a la cárcel de Tepepan, donde estaba compurgando una pena, 18:02 horas, y abordó un avión en primera clase a París a las 21:25 horas. Ella sabía lo que iba a ocurrir en la corte desde una semana antes. Increíble. Llega a Francia y es recibida en el aeropuerto Charles de Gaulle como si fuera una heroína. Desciende del avión, la recibe el canciller Laurent Fabius y fue conducido a un pabellón de honor. Y esa noche, ¿qué creen? Cenó con Alain Delon para un filme hollywoodense, pero esa es nuestra justicia. Les agradezco mucho la invitación y son ustedes muy, muy brillantes. He aprendido esta tarde noche. Gracias a Toño y gracias a los 200 Libres. Qué bonito nombre. Muchas gracias, Fred. Gracias a ti por compartir con nosotros. Nosotros lo hacemos con agrado. Adelante, ¿alguien más desea concluir? Bueno, quiero darles las gracias a todos por asistir a esta sesión de los 200 Libres y del Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios. A Toño Tenorio, al doctor Luis Benavides, a Alberto Peralta, a Fred Álvarez, y a ustedes, queridos amigos, que están con nosotros. Soy su servidor Manuel Senderos, y concluiré con una pequeña lectura de extractos de aquel memorable discurso de Luis Donaldo Colosio en el Monumento a la Revolución. Ese es el México que nos convoca hoy. Ese es el México que convoca mi conciencia. Ese es el México al que habremos de darle seguridad, al que habremos de darle rumbo en esta nueva etapa del cambio. Yo veo un México con hambre y sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abusos de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Yo veo un México convencido de que esta es la hora de las respuestas, un México que exige soluciones. Los problemas que enfrentamos los podemos superar. Recuperemos nuestra iniciativa, recuperemos nuestra fuerza para presentar las mejores causas, para ofrecer los caminos de la paz, para responder ante las injusticias. Recuperemos esos valores. Es la hora de hacer justicia a nuestros indígenas, de superar sus rezagos y sus carencias, de respetar su dignidad. Es la hora de superar la soberbia del centralismo. Es la hora de un nuevo federalismo. Es la hora de una educación nacionalista y de calidad. Es la hora de una educación para la competencia. Es la hora de nuestras escuelas, de nuestros tecnológicos. Es la hora de la universidad pública en México.
Es la hora de la gran infraestructura para la capacitación de todos los mexicanos que quieran progresar. La educación es nuestra más grande batalla para el futuro. A ella destinaremos mayores recursos. Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la República. Es la hora del poder del ciudadano. Es la hora de la democracia en México. Es la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia el gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los templos del poder y el abandono de nuestras comunidades. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. Es la hora de la nación. Es la hora de ser fuertes todos haciendo fuerte a México. Es la hora de reafirmar valores que nos unen. Queremos un México unido, queremos un México fuerte, queremos un México soberano, un México de libertades, un México con paz, porque son amplios los cauces de la democracia y la justicia. Hay sitio para todos en el México por el que luchamos afanosamente. El gran reclamo de México es la democracia. El país quiere ejercerla a cabalidad. México exige, nosotros responderemos. ¡Que viva México! Queridos amigos, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.